En octubre de 1997, un tranquilo pueblo en Oregón fue sacudido para siempre por un espeluznante descubrimiento oculto en los densos bosques de la granja de la familia Blackwood. Lo que parecía una simple pista sobre extraños ruidos provenientes de un vecino desveló una aterradora historia de aislamiento, abuso y manipulación genética. Detrás de puertas cerradas y cadenas oxidadas en un granero olvidado, 7 mujeres, todas nacidas en un mundo de endogamia, soportaron sufrimientos inimaginables. Eran el producto de un experimento multigeneracional, uno tan grotesco que desafiaba todo lo que pensábamos saber sobre la familia, la genética y la humanidad misma. Esta es la historia impactante de las mujeres más endogámicas en la historia de Estados Unidos, encerradas durante generaciones, ocultas del mundo. Pero, ¿cómo sobrevivieron? ¿Y qué nos dice esto sobre los peligros del aislamiento extremo y la manipulación genética? El 17 de octubre de 1997, una llamada rutinaria al sheriff Thomas Wilkins rompería la calma de Waukee, Oregón, para siempre. Era una pista de un vecino anónimo, alguien que había notado ruidos extraños provenientes de una propiedad aislada en las afueras del pueblo. Las palabras del vecino eran crípticas, pero suficientes para generar preocupación. Hay algo raro en ese granero. Nunca veo a nadie entrar o salir, pero por la noche, escucho gritos. No son animales. No era una broma. Había algo profundamente inquietante en la llamada, algo que hizo que el sheriff Wilkins tomara medidas inmediatas. Podría haberlo desestimado, pero había un peso extraño en la voz del otro lado de la línea. La familia Blackwood había vivido en esa propiedad durante generaciones, apartada del resto de Waukee. La familia siempre había sido conocida por su aislamiento, pero los extraños ruidos provenientes de su granero generaron sospechas de que algo mucho peor estaba sucediendo dentro de los muros de la antigua granja. El sheriff Wilkins, junto con un pequeño equipo de oficiales, se dirigió a la propiedad Blackwood, a unos 40 km del centro del pueblo. La casa estaba oculta por árboles crecidos y una alta cerca de alambre de púas, dándole un aspecto siniestro. El granero, sin embargo, era aún más preocupante. Estaba sellado con cadenas, cerraduras y candados. Una entrada inusualmente vigilada que solo aumentaba el creciente misterio. Cuando finalmente rompieron los candados y entraron, los oficiales fueron golpeados por un hedor abrumador. Era una horrible mezcla de descomposición, orina, heces y algo más. Algo indescriptible que hacía el aire espeso con una sensación de terror. A medida que avanzaban más profundamente en el granero, lo que encontraron los dejaría para siempre cambiados. Dentro, encontraron a 7 mujeres, de entre 12 y 42 años, viviendo en condiciones tan horribles que era difícil comprender que una realidad así pudiera existir. Las mujeres estaban demacradas, despeinadas y claramente sufrían de una variedad de condiciones físicas y psicológicas. Pero lo que más destacaba eran sus ojos. Había algo inquietantemente vacío en ellos, como si hubieran visto demasiado, o tal vez nada en absoluto. El doctor Michael Stevenson, un forense que fue llamado para examinar la escena, solo pudo describir la condición de las mujeres como incompatible con cualquier estándar de dignidad humana. Mientras estaba entre ellas, quedó impactado por su apariencia. Malformaciones profundas, dedos extra y obvios problemas de visión. Pero fueron las anormalidades genéticas las que lo dejaron sin palabras. Pronto quedó claro que estas mujeres no solo eran víctimas de negligencia, eran el resultado de generaciones de severa endogamia, un retorcido experimento en aislamiento familiar y manipulación genética. El granero, que parecía una estructura común desde afuera, se había convertido en el escenario de uno de los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. Se encontró con un silencio asfixiante. Las mujeres, aunque físicamente rotas, seguían vivas, sus rostros, pálidos y demacrados, reflejaban un aterrador sentido de resignación mientras se acurrucaban en los rincones del granero. Sus cuerpos estaban desfigurados de maneras que solo podían explicarse por años de aislamiento genético. El granero en sí estaba en un estado de deterioro. Olía a madera húmeda y excrementos humanos, y la única luz que se filtraba provenía del techo agrietado y de algunas pequeñas ventanas tapiadas. Los pisos de madera crujían bajo sus pies mientras los oficiales se acercaban cautelosamente a las mujeres, sus ojos saltando entre el entorno sombrío y los rostros que los miraban fijamente. Lo primero que los sorprendió fue el olor. El abrumador aroma a descomposición parecía estar presente en el aire mismo, como si el granero hubiera absorbido los años de sufrimiento.
La falta de ventilación era evidente. No había plomería adecuada, ni electricidad, ni fuente de confort moderno. La única fuente de calor provenía de una estufa de leña, cuya llama era tenue y apenas suficiente para ahuyentar el frío de los inviernos de Oregón. Las mujeres estaban vestidas con ropa simple y raída, restos de una vida que no habían elegido, una vida dictada por los caprichos de un hombre decidido a aislarlas del mundo. Estaban atrapadas en un espacio que servía tanto como su hogar como su prisión. Su única conexión con el mundo exterior era una delgada franja de luz que se filtraba a través de las grietas en las paredes del granero. A pesar de las condiciones indescriptibles, los oficiales notaron un cierto ritmo en la disposición del granero. El piso inferior, aunque escaso, tenía una gran mesa de madera rodeada de bancos donde las mujeres probablemente se reunían, pero fue el segundo piso lo que resultó más perturbador. Estaba dividido en pequeños cubículos, cada uno con un colchón de paja y un cubo improvisado para funciones corporales. El segundo piso no estaba diseñado para la comodidad ni el cuidado. Estaba diseñado para el confinamiento. Cada cubículo era una pequeña celda aislada donde las mujeres podían dormir, comer y pasar sus días con poca o ninguna interacción entre ellas o con el mundo más allá de las paredes del granero. El silencio opresivo del lugar hacía que la realidad de su aislamiento fuera aún más insoportable. Los oficiales pronto se dieron cuenta de que esto no era solo un caso de negligencia. Era una prisión cuidadosamente diseñada. La falta de necesidades humanas básicas, la iluminación tenue y la completa ausencia de algo remotamente parecido a la vida moderna apuntaban a una intención deliberada. No era una familia viviendo en la ignorancia. Era un patriarca, Jeremiah Blackwood, quien había creado un entorno donde el aislamiento, el control y la manipulación genética eran la base de su existencia. Y no era solo el aislamiento físico lo que soportaban. El aislamiento mental y emocional era igualmente devastador. Las mujeres no tenían acceso a radios, periódicos ni ninguna información del mundo exterior. Estaban completamente aisladas de la realidad, viviendo en un mundo fabricado por las creencias retorcidas del hombre que las mantenía cautivas. El escalofriante aislamiento de la familia Blackwood comenzó mucho antes del descubrimiento del granero en 1997. Su historia se remonta a los primeros días de la Gran Depresión, cuando el abuelo de Jeremiah Blackwood, Ilaiche, compró una gran extensión de tierra en 1931 por solo $175, una ganga incluso para los estándares de la época. La propiedad, ubicada en las profundas montañas de Oregón, tenía una reputación siniestra, ya que previamente había sido el sitio de un trágico asesinato-suicidio. Ilaiche, un hombre que lo había perdido todo en el colapso económico, vio la tierra como un nuevo comienzo. Pero la oscuridad que se cernía sobre la propiedad no fue fácil de sacudir. La llegada de Ilaiche marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la familia Blackwood. Él y su esposa Marta criaron a sus 5 hijos en un aislamiento extremo. La familia rara vez interactuaba con el mundo exterior, visitando el pueblo solo unas pocas veces al año para conseguir suministros esenciales. Los niños fueron sacados de la escuela y educados en casa, pero incluso esta educación era escasa y limitada. La comunidad notó que el extraño comportamiento de la familia fue notado por la comunidad, pero en su mayoría se ignoró ya que ellos se mantenían alejados. La paranoia de Ilaiche creció con el tiempo, y cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, los Blackwood fueron vistos como una familia peculiar que vivía al margen de la sociedad. En 1943, un oficial de reclutamiento militar intentó visitar la propiedad de los Blackwood, pero Ilaiche lo recibió con una escopeta y se negó rotundamente a cooperar, alegando que ningún Blackwood serviría a un gobierno que solo los recordaba en tiempos de guerra. Por razones aún poco claras, los oficiales no insistieron en el tema y el aislamiento de los Blackwood se profundizó. La desconfianza de Ilaiche hacia la sociedad preparó el terreno para una existencia aún más insular y peligrosa. Para la década de 1950, la familia Blackwood se había convertido en un misterio vivo, con muy pocas personas osando interactuar con ellos. No solo era un retiro social, era una elección deliberada de aislarse completamente de la sociedad. El padre de Jeremiah, Harold, fomentó este aislamiento autoimpuesto cuando se casó con su prima segunda, Rebecca, de Idaho, en 1952. Sin embargo, Rebecca nunca fue vista por la comunidad de Waukee. Permaneció oculta, siempre velada, y nunca interactuó con el mundo exterior. La familia solo hacía viajes raros al pueblo.
Y cuando Harold murió en un accidente de tractor en 1978, fue Jeremiah, su hijo de 22 años, quien tomó control de la familia y la tierra. Las opiniones aislacionistas de Jeremiah se fortalecieron a medida que heredaba la propiedad. Y para entonces, la familia se había retirado por completo de la sociedad. Cuando Jeremiah Blackwood asumió el control de la granja familiar, el legado de aislamiento de los Blackwood alcanzó un nuevo y perturbador pico. Lo que comenzó como un simple retiro de la sociedad evolucionó hacia algo mucho más oscuro, una obsesión por mantener una línea de sangre pura. Jeremiah, un autodidacta en genética, comenzó a experimentar con la idea de la manipulación genética, convencido de que su familia era la clave para una línea de sangre superior e inmaculada. Su creencia en la pureza de su linaje se convirtió en una convicción casi religiosa, una que impondría con una determinación brutal. La obsesión de Jeremiah por la pureza familiar no era solo un interés pasajero. Era meticulosa y profundamente arraigada en la vida diaria de la familia Blackwood. Registraba minuciosamente los rasgos físicos de los miembros de su familia, documentando todo, desde el color de los ojos hasta la estructura ósea, con el objetivo de refinar estos rasgos a través de uniones incestuosas cuidadosamente planeadas. Mantuvo diarios detallados que más tarde se convirtieron en piezas cruciales de evidencia para entender el alcance completo de su visión retorcida. Su creencia era simple. Para evitar la influencia corruptora de los forasteros y preservar la fuerza del linaje Blackwood, la familia debía casarse dentro de sí misma, generación tras generación. No se trataba de una endogamia accidental. Las acciones de Jeremiah Blackwood fueron deliberadas y planeadas, con cada generación siendo forzada a matrimonios y uniones diseñadas para mantener la pureza de la familia. Las mujeres fueron confinadas en el granero, aisladas del mundo exterior y sus vidas dictadas por la cruel visión de Jeremiah. Desde el momento en que alcanzaban la pubertad, las mujeres eran transferidas al granero donde eran sistemáticamente embarazadas por Jeremiah o su hermano Joseph. Estos embarazos, aunque frecuentes, a menudo terminaban en tragedia, abortos espontáneos, muertes fetales o el nacimiento de niños físicamente deformados debido a los altos niveles de consanguinidad. Para Jeremiah, estos eran sacrificios necesarios en la búsqueda de la perfección genética. El aislamiento se volvió aún más pronunciado a medida que pasaban los años. Jeremiah no solo apartó a la familia del mundo exterior, sino que también los mantenía físicamente separados entre sí dentro de los límites de la granja. Las mujeres no tenían contacto entre ellas, excepto por breves interacciones reguladas, y se mantenían en un constante estado de desorientación psicológica. No tenían acceso a la tecnología moderna, no tenían conexión con el mundo exterior, y no comprendían las realidades que existían más allá de las paredes del granero. La vida que llevaban era una de confinamiento ritualizado, dictada por un hombre que creía estar creando una raza superior. Su mundo se reducía día tras día, y la visión de Jeremiah para el futuro de la familia Blackwood parecía más una pesadilla que un sueño. Cuando las autoridades finalmente obtuvieron acceso al granero de los Blackwood en 1997, la condición física de las mujeres era simplemente aterradora. Las apariencias de las mujeres mostraban claros signos de endogamia prolongada, rasgos faciales deformados, dedos adicionales en manos y pies, y graves anomalías dentales. Sus ojos, vacíos y perdidos, eran quizás la evidencia más escalofriante de los años de abuso y aislamiento que habían soportado. Los expertos forenses que examinaron a las mujeres se sorprendieron de lo similares que se veían todas, como si su material genético se hubiera destilado en una sola plantilla distorsionada, perpetuada a través de generaciones de consanguinidad. El equipo médico que evaluó a las mujeres encontró una amplia gama de problemas de salud congénitos, muchas de ellas nacieron con defectos cardíacos, algunos de los cuales eran lo suficientemente graves como para ser potencialmente mortales. Otras sufrían de discapacidades cognitivas y retrasos en su desarrollo, síntomas del severo aislamiento y la tensión genética a la que fueron sometidas. Las deformidades físicas eran tan sorprendentes que generaron preocupaciones inmediatas sobre los efectos a largo plazo de la endogamia extrema. Las anomalías genéticas no se limitaban a características externas. Las condiciones internas, como malformaciones cardíacas y trastornos metabólicos, estaban muy extendidas. El impacto físico de la endogamia era evidente en cada aspecto de su ser, desde la forma de sus huesos hasta el funcionamiento de sus órganos.
Uno de los aspectos más perturbadores del examen médico fue el descubrimiento del polidactilismo, dedos adicionales en manos o pies, en 5 de las mujeres. Esta condición es rara en la población general, pero puede ocurrir en familias donde generaciones de matrimonios cercanos conducen a la expresión de genes recesivos. Estas manifestaciones físicas no eran aleatorias. Eran el resultado de una endogamia deliberada y sistemática llevada a cabo por Jeremiah Blackwood, quien creía que estos rasgos eran señales de una línea de sangre pura. El hecho de que tantas de las mujeres compartieran deformidades idénticas indicaba que esto no era una coincidencia, sino un proyecto genético planeado y aterrador. Sin embargo, la apariencia física de las mujeres no era más que una parte de la historia. Su estado psicológico y emocional era igualmente alarmante. A pesar de la atención médica que recibieron, las cicatrices psicológicas perduraron y su confinamiento y abuso dejaron secuelas profundas. Muchas de las mujeres mostraron signos de un grave deterioro cognitivo, resultado de años vividos en un entorno privado de estímulos sensoriales, con poca o ninguna estimulación intelectual. Mientras algunas eran capaces de comunicarse y expresarse, otras permanecían retraídas, incapaces de comprender plenamente la magnitud de lo que les había sucedido. Los efectos mentales de crecer en un entorno así fueron tan devastadores como los físicos, dejándolas con un profundo sentido de confusión e impotencia. La obsesión de Jeremiah Blackwood por crear un linaje puro fue meticulosamente documentada en forma de diarios que más tarde revelaron la naturaleza deliberada y escalofriante de sus acciones. Estos diarios, encontrados durante la investigación, pintaron una imagen perturbadora de su proceso mental y la extensión de su creencia de que sus acciones estaban justificadas. Para él, su familia no solo estaba aislada geográficamente, sino por una pureza ideológica que él creía era esencial para la supervivencia. Sus escritos reflejaban a un hombre convencido de que estaba preservando algo más grande que solo sangre, un legado, un futuro, incluso un destino divino. Las entradas en los diarios de Jeremiah eran meticulosas, casi clínicas en su detalle. Llevaba un registro de los rasgos físicos de cada miembro de la familia, anotando cosas como el color de los ojos, la textura del cabello y la estructura ósea, Estaba obsesionado con refinar estos rasgos, creando una visión de pureza genética que solo él podía lograr. Los diarios también detallaban sus planes para sus hijos y las mujeres en el granero. Jeremiah hacía notas meticulosas sobre cuando sus hijas alcanzaban la pubertad, momento en el que eran transferidas al granero. El diario describía cómo eran aisladas entre sí, casi como si fueran ganado criado para la reproducción para preservar la línea de sangre. El lenguaje frío y distante de los diarios dejaba claro que estas no eran decisiones tomadas por amor o cuidado, sino por un retorcido sentido del deber de preservar lo que él creía que era una raza superior. La creencia de Jeremiah en la necesidad del aislamiento iba más allá de su familia inmediata. Sus diarios estaban llenos de declaraciones sobre los peligros de los forasteros. Mencionaba con frecuencia la corrupción del mundo exterior y cómo mezclarse con él debilitaría a su familia. Según sus escritos, había un colapso inminente del mundo que solo su familia sobreviviría. Se sentía muy orgulloso de lo que llamaba su proyecto, viéndose a sí mismo como un líder en una misión divina. A medida que sus diarios se volvían más detallados, quedaba claro que Jeremiah no solo se estaba ocultando del mundo, estaba creando activamente uno nuevo, uno en el que su linaje reinaría supremamente. Cuanto más leían los investigadores los escritos de Jeremiah, más perturbadora se volvía la imagen. No solo hablaba de genética, sino de una retorcida forma de eugenesia, seleccionando rasgos que él consideraba valiosos, descartando los que pensaba que eran débiles y asegurando que la línea de sangre permaneciera pura. Sin embargo, la obsesión de Jeremiah por la perfección tuvo consecuencias trágicas para las mujeres en el granero. Su deseo de crear una familia genéticamente superior llevó a un grave daño físico y psicológico. Estas mujeres fueron tratadas como simples vehículos para su experimento, su sufrimiento ignorado en favor de sus delirios de grandeza. Los diarios no solo revelaron el horror del aislamiento de la familia Blackwood, sino también la crueldad de un hombre que creía estar justificado al manipular el futuro genético de su familia. Las historias compartidas por las mujeres después de su rescate fueron tanto desgarradoras como reveladoras. Sara, la mayor de las mujeres rescatadas del granero, se convirtió en la primera en hablar abiertamente sobre los horrores que ella y su familia habían soportado.
En los meses siguientes a su rescate, Sara dio numerosas entrevistas, cada una más difícil que la anterior. Hablaba con una calma aterradora, recordando los años de aislamiento y control que habían dado forma a su existencia. Nos decían que éramos especiales, dijo Sara, su voz temblando mientras recordaba las palabras de su padre, Jeremiah, que nuestra sangre era más pura que la de cualquiera, que estábamos destinados a algo más grande. Pero nunca entendí lo que eso realmente significaba hasta que fuimos libres. El testimonio de Sara, así como el de las otras mujeres, reveló la profundidad de su acondicionamiento psicológico. El jurado, claramente perturbado por los testimonios, permaneció en silencio atónito mientras se desvelaban los detalles. Cada revelación más impactante que la anterior. Joseph Blackwood, el hermano menor de Jeremiah, fue retratado como manipulado por las delirantes creencias de su hermano mayor. Aunque participó en el abuso sexual y confinamiento de las mujeres, su defensa alegó que había actuado bajo la coerción de la autoridad de Jeremiah. Algunos expertos testificaron que Joseph mostraba signos de trauma psicológico, habiendo crecido en un entorno donde la manipulación era la norma. Parecía arrepentido, reconociendo su papel en los horrores que las mujeres habían sufrido. Pero su arrepentimiento se veía matizado por el argumento de que su estado mental había sido profundamente afectado por su crianza. El contraste entre la fría y calculada actitud de Jeremiah y la aparente culpa de Joseph creó una atmósfera tensa en la sala del tribunal mientras el jurado sopesaba sus roles en las atrocidades. En septiembre de 1998, después de un largo juicio, Jeremiah fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. La jueza, en su declaración, enfatizó que la crueldad de sus acciones iba más allá del daño físico que había causado. Fue una destrucción sistemática y calculada de la humanidad de aquellos bajo su control. La negativa de Jeremiah a aceptar la legitimidad del juicio solo añadió al sentimiento de desprecio en la sala del tribunal. Mantuvo que sus acciones estaban justificadas, incluso declarando que el mundo algún día lamentaría la pérdida de la pureza de su familia. Joseph, por otro lado, fue condenado a 45 años de prisión. Su sentencia fue significativamente más corta debido a la consideración del tribunal de la supuesta manipulación psicológica que alegaba, pero esto hizo poco para disminuir el horror público por lo que había sucedido bajo su techo. Las secuelas del juicio de los Blackwood fueron tan complicadas e inquietantes como el caso mismo. Para las 7 mujeres que habían sido rescatadas del granero, su viaje hacia la sanación no se trataba solo de recuperarse de heridas físicas. Era acerca de reconstruir su propio sentido de identidad. Habían pasado años viviendo en un mundo fabricado, uno donde la realidad estaba distorsionada por mentiras y aislamiento. Reintegrarse a la sociedad con todo su ruido y complejidad resultó ser un desafío monumental. Se les había negado las experiencias básicas de la niñez y la adultez, las amistades, la educación e incluso la libertad para explorar el mundo fuera del granero. Ahora se esperaba que navegaran en un mundo que les parecía extraño y abrumador. Sara, la mayor y más elocuente de las sobrevivientes, se convirtió en una poderosa voz para su familia. Aunque su recuperación fue larga y dolorosa, se convirtió en una defensora de los derechos de las sobrevivientes de abuso, compartiendo su historia con el mundo en un esfuerzo por concienciar sobre los horrores de la manipulación genética y el aislamiento. Sus memorias, Born in Darkness, Memories of the Blackwood Barn, fueron publicadas en 2001 y se convirtieron en un éxito de ventas instantáneo. El libro sacó a la luz el costo psicológico y emocional de crecer en tales condiciones extremas, y la valentía de Sara al compartir su historia ayudó a otros a entender la profundidad del trauma que ella y su familia habían soportado. El libro más tarde fue adaptado en un documental de HBO, llevando su historia a una audiencia más amplia y ofreciendo una medida de cierre público. A pesar del éxito de Sara, las cicatrices emocionales de su familia seguían siendo profundas. Muchas de las sobrevivientes lucharon por adaptarse a la vida fuera del granero. Los efectos psicológicos de su aislamiento fueron profundos y necesitaron años de terapia y apoyo para comenzar a sanar. Incluso las interacciones sociales más básicas, entender cómo comunicarse con los demás, navegar las relaciones e incluso reconocer la tecnología moderna eran tareas abrumadoras. No se trataba solo de aprender a vivir en el mundo exterior. Se trataba de desaprender las enseñanzas distorsionadas a las que habían sido sometidas durante tantos años. El proceso de recuperación fue lento y continuo, y para algunas,
tomaría décadas abrazar plenamente su nueva libertad. Mientras las sobrevivientes trabajaban en sus luchas personales, el caso de los Blackwood también desató conversaciones importantes sobre la protección infantil, el aislamiento y los límites legales de la privacidad familiar. El caso fue una llamada de atención para las comunidades de todo el país sobre los peligros del aislamiento extremo y la importancia de monitorear a las familias aisladas. En 2003, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley SARA, que estableció nuevos protocolos para monitorear a los niños en situaciones de educación en el hogar y comunidades rurales. La ley también proporcionó fondos para entrenar a profesionales en áreas rurales para reconocer señales de abuso severo. El caso Blackwood se había convertido en un catalizador de cambio, destacando la necesidad de una mayor vigilancia para identificar y prevenir casos extremos de abuso familiar. El impacto del caso Blackwood resonó mucho más allá del destino de las personas directamente involucradas. Mientras las sobrevivientes comenzaban su largo camino hacia la recuperación, el caso planteó preguntas críticas sobre la intersección de la privacidad familiar, la vigilancia comunitaria y los posibles peligros del aislamiento extremo. Las acciones de la familia Blackwood habían expuesto la vulnerabilidad de las personas que vivían en el aislamiento rural, donde la ausencia de controles y balances sociales puede permitir, para abusos que de otro modo podrían haber pasado desapercibidos. El caso Blackwood trajo estos problemas al foco nacional, impulsando tanto reformas legales como cambios en las actitudes sociales hacia el monitoreo de las estructuras familiares en áreas aisladas. El caso también dejó una huella duradera en la comunidad científica. Los datos genéticos recolectados de las mujeres, aunque obtenidos en circunstancias trágicas, contribuyeron significativamente al estudio de la consanguinidad y los efectos genéticos de la endogamia a lo largo de las generaciones. Las extremas anomalías genéticas exhibidas por las mujeres Blackwood fueron un recordatorio sobrio de las consecuencias del aislamiento genético sin control. Investigadores de la Universidad de Washington y otras instituciones utilizaron estos datos para comprender mejor los efectos a largo plazo de la endogamia en la salud humana. El estudio de las mujeres Blackwood se convirtió en una piedra angular en el estudio de los trastornos genéticos y sirvió como una advertencia de las potenciales consecuencias devastadoras de tratar de manipular la genética, con fines eugenésicos. A pesar de la profunda tragedia de su pasado, las sobrevivientes de Blackwood comenzaron lentamente a construir vidas para sí mismas en el mundo moderno. Aunque algunas aún enfrentaban desafíos de salud continuos, tanto físicos como psicológicos, encontraron fuerza en su unidad y en el apoyo de profesionales dedicados a su rehabilitación. Sara, en particular, se convirtió en una defensora vocal de los derechos de los sobrevivientes de abuso, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre los efectos duraderos de la manipulación genética, el aislamiento y el trauma. Su valentía y liderazgo inspiraron a muchos y utilizó sus experiencias para impulsar cambios sistémicos para proteger a individuos vulnerables de destinos similares. A través de su defensa, Sara se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza para otros que habían sufrido en silencio. En 2015, casi 2 décadas después del rescate, la propiedad de Blackwood fue finalmente demolida por el estado de Oregón. La granja, que alguna vez fue misteriosa y había sido el sitio de una crueldad inimaginable, ahora era una reliquia del pasado. Se erigió un pequeño memorial en su lugar, una simple placa de bronce con las palabras, para honrar la resiliencia del espíritu humano frente a la crueldad extrema. El caso Blackwood, aunque profundamente inquietante, se convirtió en un poderoso recordatorio de la importancia de la vigilancia comunitaria y de la necesidad de que la sociedad asegure que nadie quede aislado para sufrir en silencio. Las sobrevivientes, aunque marcadas, salieron de la oscuridad para reclamar sus futuros. Y su legado sigue inspirando cambios y generando conversaciones sobre las responsabilidades éticas que todos compartimos en la protección de los vulnerables.